Hola, buenos días a todos. Espero que se encuentren bien. Eh, Hemos estado un poco complicados con toda la situación que se está viviendo actualmente en el país. Ha habido, como saben, cualquier cantidad de inundaciones y espero que se encuentren bien. Yo había tratado de hacer tal vez alguna clase en la cual estuvieran de alguna manera sincrónicamente, pero pues para mí eh, encuentro que es complicado en el sentido de que pues tal vez no voy a contar con asistencia masiva, porque entiendo que no todos van a poder tal vez conectarse, con la lluvia y cualquier cantidad de problemas de conectividad. Entonces, lo que he considerado más práctico es tal vez hacer un video con un link de YouTube como la clase anterior, en la cual ustedes pueden simplemente acceder al link y ver. Y la desventaja también que veo en Google Meet es que el límite de tiempo también y por otro lado también que no se puede grabar, entonces no queda tal vez el material, entonces es por eso que he decidido hacerla por acá y, y eso, ¿ya? Entonces vamos a hacer un repaso rápido de lo que hicimos la clase pasada, de las cosas que hablamos. Les había pedido que repasaran las cosas que habíamos hecho la clase pasada, que son un poco fundamentales para este curso. Entender lo que es una ecuación lineal, un sistema de ecuaciones lineales, entender cuándo un sistema es consistente o inconsistente, que eso implica conocer las diferentes soluciones que puede haber, que no tengamos solución, cero soluciones, que tengamos una única solución o que tengamos infinitas soluciones. Y también la transición que hay, entender que todo sistema de ecuaciones tiene asociado una matriz, ¿verdad? Que puede ser la matriz de coeficientes del sistema o puede ser también la matriz aumentada, que representa ampliamente el sistema. Entonces, esas cosas hay que irlas repasando, tenerlas bien presentes, ¿no? Sin embargo, vamos a rápidamente recordar un poco lo que hicimos la clase anterior. Entonces, la clase anterior hacíamos esto. Eh, Hablábamos de que todo sistema de ecuaciones tiene una representación matricial, ¿verdad? Entonces, este sistema claramente se puede representar a través de una matriz. Podemos considerar la matriz solo formada por los coeficientes o podemos considerar la matriz en general, la matriz aumentada que está formada por, en general, todos los elementos que ahí aparecen, tanto coeficientes como los miembros que están a la derecha del igual en cada una de las ecuaciones, ¿verdad? Entonces, eso lo habíamos aclarado un poco eso. Aquí tenemos la matriz de coeficientes y esta que está aquí es la matriz aumentada, que generalmente usamos esta línea vertical para separar los coeficientes de los términos que son independientes, ¿no? Entonces, esto pues hay que tenerlo bien claro. Es importante la transición entre eso. Entonces, yo les había pedido que repasaran un poco eso. Y otro aspecto importante eh, bueno, además de las definiciones y la transición que hay hacia la representación matricial, es esto que me gustaría de alguna manera dejarlo claro, cómo se pueden proceder a este tipo de operaciones elementales por fila. Habíamos hablado de reemplazo, una, se puede reemplazar una fila, ¿verdad? Por por la suma más un múltiplo de otra fila, ¿ya? La suma de ella misma más el múltiplo de otra. Eso se puede hacer y también podemos hacer intercambio de filas o que implica cambiar una fila por otra y también podemos multiplicar una fila por un número distinto a cero. Entonces, esas son operaciones elementales. Habíamos dicho que solo se pueden hacer a través de filas. No se pueden hacer lo mismo a través de columnas. Les decía que eso se debe a que se altera la estructura algebraica de las ecuaciones. Entonces, por obvias razones no se puede hacer porque estamos alterando. Entonces, las únicas operaciones que no alteran eh, la estructura algebraica del sistema de ecuaciones es las operaciones elementales por filas, ¿de acuerdo? Entonces,
habíamos hablado de matrices equivalentes, entonces, y eso era esencialmente lo que habíamos definido. Entonces, que existen matrices que son equivalentes por filas y podemos hacer cualquier cantidad de operaciones finitas por filas de transformar una matriz en otra. Eso es esencialmente. Entonces, yo había preparado algo aquí para mostrarles un poco de qué se trata. Pensemos en este sistema. El sistema formado por x menos 2y más 3z igual a 5. Y la ecuación menos 2x más y más 3z igual a 8. 2y más z igual a 6. Sabemos que tenemos esta matriz que representa el sistema. Esta es la matriz aumentada que representa el sistema. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, hacer operaciones elementales, yo puedo representarlo usando la siguiente notación para indicar que voy a hacer, por ejemplo, la multiplicación de una de las filas por una constante que yo quiera. Por ejemplo, yo podría multiplicar, vamos a denotarla de esta manera, por una flecha. Voy a usar aquí los diferentes elementos que tenemos aquí. Vamos a usar aquí estos subíndices para dar una representación. Vamos a usar esta flecha y vamos a poner en la parte de abajo o en la parte de arriba, como se estime conveniente. Vamos a ver cuál puede ser más conveniente para nosotros. Podemos escribir aquí en la parte de abajo, podemos escribir, por ejemplo, que voy a multiplicar, por ejemplo, por un medio, que es una constante que ya yo sé que es real. La vamos a multiplicar, por ejemplo, vamos a multiplicarla por, digamos que la fila 2. Vamos a poner aquí F2. Entonces, ¿qué va a implicar? Que toda esta fila 2, que está formada por los elementos 8, 3, ¿verdad? 1, y en este caso menos 2, vamos a multiplicarla toda por un medio. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Cada uno de los elementos, las demás filas van a permanecer iguales, ¿de acuerdo? Entonces no va a haber mayor variación. Entonces, si a la primera fila la multiplico por 2, entonces aquí va a quedar menos 1, ¿verdad? Porque estoy multiplicando un medio por menos 2, eso sería menos 1. Y el segundo elemento de la fila, que es 1, sería 1 por un medio, es un medio. El tercer elemento, que es 3, lo voy a multiplicar por un medio, sería 3 medios. Y finalmente el término independiente que hace parte de esa fila es 8. Entonces al multiplicar por un medio sería 4. Entonces, de esta manera yo estoy representando esta operación elemental. Esta es una operación elemental. Multiplicar cualquier constante distinta de 0 por alguna de las filas. Y eventualmente yo podría considerar otra operación diferente a esa, también de una constante. Podría multiplicar, por ejemplo, menos 1. Podría multiplicar por la fila 1, por ejemplo. Entonces, quiere decir que todo lo demás va a permanecer constante. Y la única variación que vamos a tener, todo esto va a permanecer igual. La única variación va a ser en la fila 1, que todas va a ser multiplicada por menos 1. Entonces,
1 por menos 1 sería menos 1. Y 2 por menos 1 sería menos 2. 3 por menos 1 sería menos 3. Y finalmente 5 multiplicado por menos 1 sería menos 5. Entonces, esta es una de las operaciones elementales que podemos hacer. Es multiplicación de un escalar o de una constante real por una fila. Entonces, esta es una de las que pues mencionábamos aquí en las diapositivas, ¿verdad? Que se llama, en este caso, escalamiento, ¿verdad? Entonces, esto es esencialmente escalamiento. ¿Qué otra operación podemos hacer? Entonces, nos referimos acá ahora al reemplazo. Entonces, vamos a reemplazar una fila por la suma de ella misma más un múltiplo de la otra. Entonces, por ejemplo, entonces lo que vamos a hacer es, lo vamos a denotar de la siguiente manera. Vamos a suponer que F2 la voy a reemplazar por el mismo F2 más dos veces la fila 1. ¿De acuerdo? Entonces lo que voy a hacer es multiplicar por 2 la fila 1 y se lo voy a sumar a la fila 2. Entonces, ¿qué es lo que vamos a obtener? Vamos a obtener entonces lo siguiente. Entonces sería 2 por 1, 2, positivo, más 2 sería 0. ¿Va? Y 2 por 2 son 4, más 1 serían 5. Entonces, nótese que estoy multiplicando por 2 la primera fila y se lo estoy sumando a la segunda fila. Y el resultado lo estoy escribiendo en la segunda fila. Por eso se llama reemplazo. ¿De acuerdo? Entonces, y finalmente, 2 por 3 son 6 y 3 son 9. 2 por 5 son 10 y 8 son 18. Entonces tenemos que hemos reemplazado la fila 2 por el producto de la constante 2 por la primera fila más la fila 2. Entonces esta es otra operación elemental que podemos hacer, ¿verdad? Eventualmente ya yo podría hacer otra diferente. Podría ahora reemplazar la fila 1, por ejemplo. O vamos a hacer la fila 3, podría reemplazarla por la fila 3 menos una vez la fila 1. Entonces, esta de aquí va a permanecer constante. Esta va a quedar tal cual como estaba. Los cambios van a estar en la fila 3, ¿verdad? Entonces voy a multiplicar por menos 1 la fila 1 y se la voy a sumar a la fila 3. Entonces sería menos 1, ¿verdad? En este caso, por 1 sería menos 1 y más 0 sería menos 1. Aquí escribo el resultado. Eh, menos 1 por F1 sería menos 2 y menos 2 más 2 sería 0. Menos 1 por 3 sería menos 3, más 1 sería menos 2. Y finalmente, menos 1 por 5 sería menos 5, más 6 sería 1 positivo. Entonces he reemplazado eh, la tercera fila, en este caso, la he reemplazado por la diferencia entre la fila 1, la fila 3 y la fila 1. Entonces, esas son operaciones que puedo hacer. Esa es la segunda operación a la cual me refería acá en el ítem 1, que se refiere al reemplazo. Y finalmente, creo que la más trivial de todas es, en este caso, el intercambio. Entonces, uno puede intercambiar filas. Uno puede intercambiar filas y lo vamos a denotar de esta manera. Yo, por ejemplo, supongamos que tengo de nuevo la misma matriz y quiero cambiar la fila 1 con la fila 2, por ejemplo.
Entonces lo escribo así. Escribo este símbolo que significa sí, solo sí, pero que aquí lo vamos a entender como que estamos cambiando la fila 2 con la fila 1. Entonces vamos a cambiar ahí los roles de la siguiente forma. Entonces aquí escribo -2, aquí escribo 1, aquí escribo 3 y aquí escribo 8. Y luego en la fila 2 escribo los elementos de la fila 1, que son 1, 2, 3 y 5. Entonces ahí he cambiado, la fila 2 la he cambiado por la fila 1. ¿De acuerdo? Entonces esta es una tercera, ¿verdad? El orden no importa, lo que me interesa es que tengan claro la ejecución de las. Entonces podemos multiplicar cualquier fila por una constante distinta de 0. Pues si la multiplicamos por 0, pues vamos a tener puro 0 y no nos interesa. Entonces siempre tiene que ser por una constante distinta de 0. El reemplazo, que tal vez puede ser lo más complicado para ustedes, implica que vamos a reemplazar una de las filas por la misma fila más el producto de una constante por otra fila distinta a la que estamos mencionando, ¿verdad? Entonces, eso también lo podemos hacer. Entonces, y finalmente el intercambio, podemos cambiar una fila por otra y nunca vamos a perder la estructura algebraica de la, en este caso, de las soluciones. No se van a ver afectadas a largo plazo. Entonces, esto es lo importante. Entonces, esto solo lo podemos hacer por filas. Entiéndase fila como las horizontales, ¿de acuerdo? Las verticales son las columnas. Entonces tengan muy presente eso. Entonces, todas estas operaciones se llaman operaciones elementales por filas, ¿verdad? Y garantizan que siempre vamos a tener algebraicamente el mismo sistema en el fondo y por lo tanto las mismas soluciones, ¿verdad? Entonces tengan cuidado con eso. Por supuesto que esto lo van a fortalecer eh, la próxima semana en las clases prácticas, pero es importante que a mí me interesa que hoy día esta parte de las operaciones quede clara, ¿no? Porque estas tres operaciones van a ser la base pues, para lo que vamos a hablar el día de hoy. Bien, entonces teniendo en cuenta eso, y ya dejando claro un poco eso, entonces vamos a pasar a lo que corresponde el día de hoy. Entonces, eh, vamos a hablar del procedimiento de reducción de filas y formas escalonadas. Entonces, ¿de qué se trata esto? Habíamos hablado de que previamente que hemos aprendido tres operaciones, ¿verdad? El intercambio, el reemplazo, ¿verdad? Y el otro son las tres operaciones que podemos hacer, ¿verdad? Que habíamos mencionado previamente, el intercambio, el reemplazo y el reescalamiento. Son las tres que podemos hacer. Entonces, teniendo en cuenta eso, uno puede usar esas tres operaciones para llevar a una forma bien particular del sistema que nos va a permitir encontrar rápidamente las soluciones de una manera más efectiva y probablemente con una demanda de tiempo más rápida. Entonces, esa es la gracia de todo esto. Entonces, tenemos que tener en mente que vamos a, como objetivo fundamental, encontrar las soluciones. Entonces, este es un camino, ¿verdad? Tenemos estas operaciones elementales por filas que nos garantizan que aunque hagamos cambios en ella, en la matriz, eh, se va a conservar un poco la estructura algebraica y se van a seguir siendo las mismas soluciones. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en mente allí. Entonces, si encontramos una forma bien particular que nos permita recuperar las soluciones del sistema de una manera mucho más sencilla, ahí estaríamos en ventaja, ¿verdad? Porque obtendríamos de una manera rápida las soluciones y eso es lo que tenemos en mente. Entonces, a esa forma bien particular que nos va a permitir encontrar todas las soluciones, vamos a llamarla forma escalonada, ¿verdad? Y hay diferentes. Hay una forma escalonada reducida, hay una forma escalonada de forma general. Entonces, la idea del día de hoy es conocer esas diferentes formas que existen, ¿verdad? Entonces, en general, vamos a tratar de refinar eh, esa estrategia de la cual estamos hablando. Vamos a tratar de buscar un mecanismo que nos permita dar solución. Entonces, la idea es generar
un mecanismo que pueda. Y ese mecanismo es a través de operaciones elementales. Entonces necesitamos familiarizarnos con una forma que tiene que tener esa matriz que nos va a permitir recuperar rápidamente las soluciones. Entonces, ese es como el procedimiento estándar. Entonces, la matriz que nos interesa o la forma que nos viene interesando, que nos va a permitir recuperar rápidamente las soluciones, vamos a llamarla matriz escalonada. Y nos interesa que tenga esta forma. Nos interesa que tenga esta forma escalonada, por eso se llama matriz escalonada. Nos interesa que todos estos renglones sean cero, que tengan esta estructura, ¿verdad? Y los números que aparecen allí con estos cuadrados van a ser las entradas principales, es decir, los valores que van a ser ahí distintos a cero. Y a partir de allí todos los demás valores van a ser cero. Entonces, siempre que tengamos este escalón, vamos a tener la forma escalonada reducida. Entonces, la idea es usar de forma inteligente las operaciones elementales de tal manera que, dada una matriz que no necesariamente sea escalonada, uno la pueda llevar a esta forma escalonada, ¿verdad? Entonces, tenemos que respetar esta regla. A la izquierda y bajo una entrada principal solo deben haber ceros, ¿verdad? Las posiciones de las entradas principales se denominan posición pivote y las columnas con las posiciones pivotes se denominan columnas pivote. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a tener en cuenta esos conceptos de posición pivote y columna pivote. Entonces, veamos si alguna de estas casas con la estructura que estamos viendo. Entonces, vemos aquí un número, vemos que las entradas después de ahí son puro cero. Y aquí también vemos una constante, vemos después entrada cero. Y aquí también vemos dos constantes y vemos después entrada cero. Entonces vemos que hay un escalón allí, ¿verdad? Entonces esta sí está en forma escalonada. Esta no, porque tenemos acá un número que es distinto a cero, ¿verdad? Y lo que nos dice la regla anterior es que a la izquierda y bajo una entrada principal solo deben haber cero. Entonces aquí, bajo una entrada principal, que en este caso es 2, tenemos 1, no tenemos 0. Entonces no está la forma del escalón aquí. Y si vemos aquí, muy a pesar de que para 2, que es entrada principal, y 3 también tenemos 0, y si nos vamos a esta tercera entrada que es 2, tenemos en este caso 0, pero acá tenemos un 4. Entonces no tenemos como tal un escalón. Entonces esta matriz no está de forma escalonada. Entonces, se llama forma escalonada, bueno, como lo dije, porque tiene forma de escalera, ¿verdad? Y los escalones obviamente son las entradas principales. Entonces vamos a avanzar en esto. Entonces, tenemos que aprender a identificar los pivotes. Entonces, si tenemos una matriz A cualquiera, lo que tenemos en mente es que cualquier matriz se puede llevar a la forma escalonada mediante un proceso finito de operaciones elementales de fila. Entonces, el truco siempre está en que identifiquemos las posiciones de pivote, que son, y las columnas pivote en la medida que vamos avanzando en este proceso, ¿verdad? O sea, identificar cuáles no nos interesa hacer cero. Y podemos partir en este caso, del pivote, en este caso principal. Entonces, veamos este. Tenemos la siguiente matriz de ejemplo. Es una matriz, ¿verdad? Formada por todos estos elementos. Entonces, el paso 1 es identificar la primera columna, de izquierda a derecha, distinta de cero. Esta columna constituye un pivote. La posición de pivote es la primera posición de arriba a abajo. Entonces, el siguiente paso es elegir una fila que no tenga cero. Entonces, a mí me interesa que este primer número que está aquí, que viene siendo la entrada principal aquí, me interesa que sea distinto a cero. Entonces, pero yo tengo un cero. Entonces, yo tengo diferentes opciones. Como yo sé que puedo hacer reemplazo, ¿verdad? Puedo hacer intercambio en este caso. Puedo hacer un intercambio de una fila y otra. Yo podría eventualmente cambiar esta fila que tiene un cero, que no me interesa que exista un cero allí, la puedo cambiar por la segunda fila o la puedo cambiar por la tercera fila. Entonces aquí podemos hacer el intercambio de la primera con la tercera. Y de esa manera garantizamos que tenemos la posición que nos interesa, que es el pivote, ¿verdad?
Y en la medida que vamos avanzando, entonces, como me interesa que debajo, ¿verdad? Y al lado sean cero, entonces inmediatamente me enfoco abajo. Entonces acá abajo tengo un 3. Entonces, ¿qué es lo que podría hacer? Lo que podría hacer sería eliminar ese 3. Y ese 3 lo puedo eliminar con el inverso. Entonces, lo que puedo hacer es multiplicar la primera fila por -1. Y eso me daría aquí -3. Y se la puedo sumar a la segunda fila. Y eso me garantizaría que tendría un 0 en la posición de abajo. Los demás, lo que ocurre en los demás no me interesa. Me interesa estar respetando las reglas de que si esta es una entrada principal y es pivote además, entonces tengo que tener 0 en la 0 debajo y 0 a la derecha, ¿verdad? O a los lados. Entonces eso es bien, bien importante. Entonces, avancemos. Vamos a hacer lo que les dije. Voy a cambiar la segunda fila por la segunda fila menos la primera fila. Es decir, voy a multiplicar la primera fila por -1 y se la voy a sumar a la segunda fila. Y el resultado lo voy a escribir en la segunda fila. Y eso quedaría 0, ¿verdad? Y eso me garantiza que vamos teniendo entonces la forma deseada. Entonces ahora me interesa que la segunda entrada en este caso ahora es 2. Y ese va a ser mi pivote. Y si me voy a la derecha tengo 0, estamos bien. Pero si me voy abajo tengo en este caso 3, ¿verdad? Entonces ahí ya tengo una dificultad, necesito eliminar ese -3, ¿verdad? Podría eventualmente tener muchos caminos, podría multiplicar la primera fila por, no sé, -3, y eso me haría 6, y la segunda fila podría multiplicarlo por 2, y me daría 6 positivo, y después podría hacer una suma entre ellos, de tal manera que pueda eliminar este de acá, ¿verdad? O puedo multiplicar directamente la fila 2 por -3 medios y se la puedo sumar a la tercera fila y eso me daría 0 en la parte inferior. Entonces, esto que escribí aquí es que también podemos reemplazar la fila 3 por la fila 3. Entonces, también podemos multiplicar por 0 y eso es esencialmente que no estamos haciendo nada para reemplazarlo. Entonces, el paso 4 es cubra la fila con la posición pivote y todas las filas anteriores si quedan filas listas. Y repetir el paso 1, ¿verdad? Entonces, podemos continuar el algoritmo, ¿verdad? Podemos continuar el algoritmo y hasta que encontremos este resultado que tal vez puede ser posible, pero la idea es que siempre tratemos de ir anulando los debajo de los pivotes, ¿no? Entonces ahora sigue el 2 y entonces tendría que te garantizar de que debajo, que en este caso, en esta posición está el 3 tenga 0 y que al lado también tenga 0, que en este -4. Entonces yo ahí podría avanzar, ¿verdad? Entonces, diríamos que tenemos escalonada reducida, si está en forma escalonada, obviamente, que en toda entrada principal tiene valor 1, porque hasta ahora habíamos hablado de forma de matriz escalonada, pero ahora estamos introduciendo una característica que es reducida. Entonces ahora la diferencia va a estar en que todas las posiciones principales tienen que tener valor 1. Y cada entrada con columna principal pivote tiene solo a esta entrada, la principal, distinta de 0. Entonces, veamos, por ejemplo, este ejemplo. Entonces, esta matriz sabemos que está en forma escalonada, pero no está en forma reducida. Y la matriz que está acá, en cambio, sí. Si vemos que todos los pivotes allí, las entradas principales son 1 y los correspondientes que están al lado son, en este caso, ceros, ¿verdad? Entonces es bien importante tener en cuenta eso. Entonces esta sí está en forma reducida. Entonces necesitamos que en las diagonales o en la escalera siempre tengamos puros 1 y los demás sean valores distintos a 0. Eh, ese es a lo que nos referimos, ¿verdad? Entonces esta es la comparación entre escalonada y escalonada reducida. Entonces la escalonada simplemente tenemos la escalera y tenemos que en la diagonal superior puede ser elementos distintos a 0 y pues los pivotes no necesariamente tienen que ser 1, pueden ser cualquier número.
Pero acá tenemos la condición de que los pivotes tienen que ser necesariamente 1 y los valores acá sobre la diagonal tienen que ser 0, ¿verdad? Para cada uno de los valores que tengamos distintos, en donde los pivotes sean distintos a 0, en donde sea la unidad, vamos a tener valores 0, ¿verdad? Mientras que acá pueden ser, pues, valores que pueden ser totalmente diferentes, ¿no? Entonces nos interesa que la escalera o la diagonal sea necesariamente 1. Eso es lo que hay que tener en mente. Entonces, vamos a usar este teorema que es poderosísimo. Toda matriz es equivalente por filas, ¿verdad? A al menos una matriz en forma escalonada y a una y solo una matriz en forma escalonada reducida. O sea que tenemos garantías respecto a la forma escalonada reducida de una matriz que es única, ¿verdad? Vamos a tener una única equivalencia. Entonces, ¿cómo hacemos para encontrar esa matriz equivalente en forma escalonada reducida? Entonces, inicialmente necesitamos primero escalonar y después vamos volviendo unos todos los pivotes y vamos tratando de haciendo 0, ¿verdad? Todos los elementos que allí aparezcan. Esa es la idea, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos seguir? Si ya teníamos este resultado anterior, entonces, como nos interesa que estas entradas principales sean 1, entonces si aquí tenemos un 3, puedo multiplicar por un, por un tercio, ¿verdad? Y aquí tenemos un 2 en esta entrada principal, puedo multiplicar toda esa fila, en este caso, por un medio. Y eso me va a garantizar, entonces, que voy a obtener la primera entrada igual a 1 acá, el pivote de acá, y este pivote de acá también va a ser 1, ¿verdad? Y puedo seguir avanzando a través de operaciones elementales. Por ejemplo, puedo reemplazar la fila 2 por la fila 2 menos la fila 1 y voy a obtener esta matriz, ¿verdad? Después puedo reemplazar la fila 1 por la misma fila 1 menos 2 veces la fila 3. Y voy a ir haciendo ceros aquí. Y finalmente puedo reemplazar la fila 1 por la fila 1 más 3 veces la fila 2. Y este va a ser el resultado que voy a obtener. Entonces ya no puedo. Por ejemplo, si tengo acá 1, tengo arriba y abajo. Estas no las puedo volver 0, ¿verdad? Es lo más que puedo reducirla. Y entonces este va a ser el resultado, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la gracia? La gracia es que ahora podemos recuperar las variables que teníamos al inicio, ¿verdad? Como hay una equivalencia y estamos respetando la estructura algebraica de las ecuaciones, entonces yo puedo recuperar, ¿verdad? Entonces, lo que voy a hacer es, como estas matrices es equivalente a esta, entonces yo puedo hacer un retroceso, ¿verdad? Sabíamos que toda ecuación tiene asociada una matriz, pero ahora puedo regresarme. Ahora ya teniendo la matriz de la forma escalonada reducida, puedo regresarme de nuevo al sistema. Y este va a ser el sistema. Y este sistema es equivalente a este, solo que este es mucho más simple, ¿verdad? Tiene menos variables, ¿verdad? Y de hecho ya tengo aquí la garantía de una solución. Aquí me está diciendo que la solución para la variable 5 es 4, ¿verdad? Y yo puedo reemplazar ese valor de 4 en las ecuaciones anteriores y puedo obtener las otras variables que estén restando. Entonces, conociendo x5 puedo conocer los valores de las otras. A veces sucede que puedo calcular la solución de x5 y voy reemplazando en las anteriores, ¿verdad? Entonces eso es relativo. Entonces, las variables que corresponden a las columnas pivotes se denominan variables básicas, ¿verdad? En este caso, x1, x2 y x5. Esas constituyen las que tienen puros unos aquí, ¿verdad? 1, 1, 1. Entonces son x1, x2 y x5. Y las variables que corresponden a otras columnas se denominan variables libres, ¿verdad? Entonces es importante aprender a diferenciar, en este caso, pues aquellas columnas que son pivote y aquellas columnas que sean distintas a las pivotes. Bien, entonces, si ya queremos dar solución a este sistema, entonces tenemos que, para la variable 5 tenemos x igual a 4, ¿verdad? Como, en este caso, las variables libres, en este caso son x3 y x4,
ellas pueden tomar cualquier valor, ¿verdad? X4 queda libre, X3 queda libre, y podemos expresar X1 y X2 en términos de X3 y X4, ¿verdad? Entonces, en este sistema, la solución que hemos obtenido cae dentro de los casos de los cuales habíamos hablado previamente. Entonces, podíamos tener o una solución única, o podíamos no tener soluciones, o podíamos tener infinitas soluciones, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos infinitas soluciones. ¿Por qué tenemos infinitas soluciones? En la medida que yo le doy dando valores a X3 y X4, que son libres, en el sentido de que puede ser cualquier valor real, voy a obtener también distintos valores para X1 y X2. Para cada valor X3 y X4 libre, voy a poder obtener un punto que va a estar formado por la coordenada X1, X2, X3, X4 y X5. Y voy a ir generando otro valor. En la medida que voy cambiando X3 y X4, voy obteniendo distintos valores, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos infinitas soluciones. Entonces, aquí hay un teorema bien importante que dice, sea un sistema lineal y sea su matriz aumentada, tenemos que el pivote es consistente, es decir, recuerden qué significa consistente, que o bien tenemos una solución única o bien tenemos infinitas soluciones, sí, solo sí, si la última columna no es pivote, es decir, que la forma escalonada de B obtenida por el algoritmo no tiene filas de este tipo. 0, 0, 0 y al final con B distinto de 0, ¿verdad? En tal caso, si el sistema es consistente, entonces podemos caracterizarlo de la siguiente manera. El sistema tiene una única solución, si solo si tiene únicamente variables básicas, ¿verdad? Quiere decir que todas las columnas de la forma escalonada, salvo la última, son pivotes. Quiere decir que tenemos una diagonal perfecta de puros unos y a la derecha y a la izquierda puros ceros. Y el sistema tiene infinitas soluciones si solo si tiene al menos una variable libre, ¿verdad? Como en el caso anterior, aquí teníamos dos variables libres, entonces cada vez que tengamos como mínimo una variable libre, entonces vamos a tener infinitas soluciones. Si no tenemos variables libres, sino que en este caso tenemos, todas son variables básicas, entonces vamos a tener en ese caso solución única, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la caracterización que nos va a permitir saber si un sistema tiene, si estamos hablando de un sistema consistente, por supuesto, ¿verdad? O sea, que va a tener o infinitas soluciones o una única solución y lo podemos caracterizar dependiendo de la naturaleza de las variables, ¿verdad? Si las variables son básicas, entonces tenemos una única solución y si tenemos al menos una variable libre, entonces ya automáticamente podemos decir que hay infinitas soluciones. Pero no es suficiente. Este teorema claramente nos dice la naturaleza de las soluciones, pero no nos dice cuáles son las soluciones. Entonces el trabajo fuerte, chicos, está en todo este procedimiento, en este procedimiento de aplicar correctamente, ¿verdad? Las operaciones elementales por fila hasta lograr la forma escalonada reducida, recuperar las variables, identificar si hay variables básicas o variables libres, ¿verdad? Y dependiendo de lo que nos diga el teorema, uno puede caracterizar si tenemos una única solución o tenemos infinitas soluciones. Entonces, este teorema es bastante poderoso. Entonces, conceptos aquí importantes. Matriz escalonada, tanto la forma general, ¿verdad? En la cual la diagonal superior de la matriz o la parte superior de la escalera puede ser distinta a cero, o la forma reducida en la cual toda la diagonal o la forma de la escalera tiene que ser, de los pivotes, tiene que ser puros 1, ¿verdad? Y hay algunos valores que pueden ser 0 o pueden ser 1, pero que la diagonal inferior es 0, ¿verdad? Por el solo hecho de que es escalonada. Los conceptos de pivote, que son las posiciones principales, y la columna también pivote. El algoritmo de reducción, ¿verdad? Que esencialmente va a consistir en ir multiplicando o ir reemplazando una fila por el producto de una fila por otra, ¿verdad? Las variables básicas y libres. Y, por supuesto, el teorema del número de soluciones. Entonces, como tarea, vamos a dejarle que resuelvan los ejercicios 1.2 del 1 al 16 del capítulo 1.2, también la página 21 y 22 del libro guía.
Entonces, me interesa de momento que vayan repasando al menos los conceptos, ¿verdad? Y la estrategia que al menos estamos tratando de usar, que había esbozado un poco aquí, esencialmente esto que había esbozado, que ustedes puedan hacer este tipo de operaciones y que apunten un poco a la diagonalización de la matriz, en el sentido de que obtengamos siempre matrices de esta característica, ¿verdad? Que vamos a obtener matrices de este estilo, en la cual pues nuestra diagonal va a ser esencialmente puros unos. Cuando tengamos generalmente matrices que son cuadradas, y aquí vamos a obtener tal vez una constante, aquí también una constante, y aquí también una constante. Y esas van a ser las soluciones, ¿verdad? Entonces, a eso es lo que estamos apuntando. Estamos apuntando a obtener esta estructura, ¿verdad? Esta es la estructura en el caso de que sea una matriz cuadrada, y en el caso pues de que no sea necesariamente una matriz cuadrada, pues entonces vamos a obtener tal vez un escalón de forma distinta, pero la estructura básicamente va a ser la misma, ¿verdad? Que los pivotes sean puros unos y que pueden haber elementos que pueden ser ceros o no cero, dependiendo si las variables son libres, ¿verdad? O no lo son, o si son principales. Entonces, me interesa que entiendan esta parte, que puedan practicar tal vez este tipo de operaciones, que puedan fortalecerlas y que muy probablemente la siguiente semana que ya vamos a tener la ayudantía puedan esos ejercicios que están en la tarea, tal vez desarrollarlos en la clase, ¿verdad? Y puedan estar un poco más familiares con esta teoría. Entonces, eso era lo que quería transmitir el día de hoy, chicos. Yo espero que puedan avanzar un poco con las lecturas. El material obviamente lo voy a subir de nuevo en la plataforma, en la parte que ya ustedes saben, donde aparecen allí los archivos del curso. Y ya la próxima semana pues estaremos un poco ya de forma presencial y vamos a poder entrar un poco más en detalle con estas cosas. Entonces la ventaja que tienen con el video es que pueden repasarlo, ¿verdad? Pueden retrocederlo, avanzar, pueden verlo hasta que puedan comprender. Ese es un ejercicio que pueden hacer. Y por supuesto el material también, repasarlo, tratar de profundizarlo. Es un trabajo. Recuerden que la clase, en realidad, se trata principalmente de eso, de que pues mi rol como profesor es guía, ¿verdad? No guía, ¿verdad? Entrega el conocimiento, el estudiante tiene que hacer su parte, ¿verdad? De poner, de ponerse pues en la tarea de comprender, ¿verdad? Y a veces es un proceso mientras el cerebro se va adaptando a la nueva información. Es lo que algunos teóricos hablan del proceso de acomodación, especialmente Piaget habla sobre eso, que es un psicólogo conductista. Entonces habla de que el cerebro tal vez durante la primera vez que ve un nuevo conocimiento, pues tal vez no le puede parecer familiar, pero se produce un proceso de adaptación y acomodación en el cerebro, ¿verdad? Y uno va adaptando e incorporando la nueva información de forma gradual, ¿verdad? Entonces, si no entiende tal vez a la primera vez, ahí uno de nuevo vuelve otra vez, ¿verdad? Hasta que uno pueda tener una comprensión, ¿verdad? Pero de todas maneras, eh, recuerden que esto lo estamos haciendo solamente por pues, la situación que está ocurriendo, pero que ya pues la siguiente semana vamos a estar de forma presencial y vamos a poder tal vez interactuar de una manera mucho más libre, ¿de acuerdo? Entonces, nos vemos la próxima semana. Yo espero que estén bien y que estén pasando bien. Que ojalá puedan, dentro de las posibilidades, ver toda esta información y ponerse un poco al día. Entonces, nos vemos y que tengan feliz noche.